Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que han estado saludando en el chat. Buenas tardes para todos, después de tantos días. Algunos comentarios. En autogestión ya tienen cargadas las notas, ¿sí?, del parcial teórico. Se los cargué esta mañana, así que a todos los que rindieron ya tienen la nota allí. Y posiblemente mañana pasado estén ya las notas también del práctico, que creo que el ingeniero Rodríguez les debe haber comentado también. Eso por un lado. Por el otro, comentarles que mañana vamos a tener un cambio, al igual que hicimos hace unos jueves atrás, donde van a tener primero mañana el práctico y luego el teórico. Es decir, a las 18:05 van a comenzar con el práctico y terminado ello, aproximadamente 8 menos cuarto, por allí, vamos a comenzar con el teórico. Ese es el cambio solamente por mañana, jueves 18. Bien. Vamos a comenzar con la clase. ¿Se está viendo allí la pantalla? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar ya por decirlo de alguna manera, en los últimos temas, ingresando en la recta final de los últimos temas de la materia, y donde esto sí ya es uno de los últimos temas de lo que es la parte de derivadas y límites. Ya después vamos a entrar con integrales la semana que viene, en donde el tema que hoy tenemos es variación de funciones, lo que es funciones crecientes y funciones decrecientes. Como ya hemos visto, la derivada nos permite conocer en un punto del gráfico de una función la pendiente de su recta tangente en ese punto, ¿sí? Esto es fundamental, lo hemos aplicado un montón de veces, lo hemos repetido también un montón de veces. Esto constituye una herramienta muy importante para analizar a partir de eso la variación del gráfico de esa función. Es decir, la pendiente de la recta tangente, que sería la derivada, en cada uno de los puntos nos va a permitir comprender o estudiar ciertos aspectos de la variación del gráfico de esa función. Es por ello que ahí dice que en el presente tema desarrollaremos los conceptos que nos permitan caracterizar la variación de funciones utilizando estos conceptos que ya hemos visto. Así vamos a definir a las funciones o parte de esas funciones en un intervalo analizado como funciones crecientes y funciones decrecientes. Bueno, ¿cuándo decimos que una función es creciente? Bueno, si vemos en el gráfico de aquí abajo, si vamos de x1 a x2, vemos que hay un incremento en donde x2 es mayor a x1, y la función, vemos que la función valuada en el punto x1 es menor a la función valuada en el punto x2. Es decir,
que una función es creciente en un intervalo, se cumple esa relación que acabamos de decir, que x2 sea mayor a x1 y f de x2 sea mayor a f de x1. Podemos hacer el análisis, o el mismo análisis, en una función que tenga esta característica, donde vemos que el x1 es menor al x2, ¿sí? O dicho de otra manera, el x2 es mayor al x1, pero se observa que el f de x1 es mayor al f del x2. ¿Sí? Dicho de otra manera, nos movemos en x desde un valor menor a un x mayor y la imagen, la y, ¿sí? Nos da un valor menor. ¿Cuándo una función es constante? Bueno, si vemos que aumenta el valor de x, pero se mantiene constante el valor de y, ¿qué quiere decir? Que para un x1 menor a un x2 o x2 mayor a x1, el f de 1, el f de x1 se mantiene igual con respecto al f de x2, ¿sí? Aquí hay un error, esto es f de x1 igual a f de x2, que es lo que está aquí en celeste. Bueno, allí lo hemos visto en, digamos, una forma de analizar la función basado en el crecimiento de la función, evaluándolo en un punto, evaluándolo en otro punto, comparando los x1, x2, como son, si son mayores, si son menores, y los f de x1 y los f de x2 también si son mayor o menor. Ahora vamos a ver a partir del criterio de la derivada primera. El gráfico, el que pregunta en el chat, este gráfico de la función decreciente. Bien, aquí este gráfico vemos una función que tiene esta característica que estoy marcando acá con el mouse. Donde para un valor x1, ¿sí? Que en este caso acá sería negativo, pero carece de importancia, un x1 cualquiera, tiene un valor f1. Luego, en x nos movemos desde x1 a x2, ¿sí? Donde este x2 es mayor al x1, pero el resultado que obtenemos es un f2, que este f2 es menor al f1. Es decir, cuando se ha incrementado la variable independiente, la variable dependiente se ha disminuido o ha decrecido, digamos. ¿Sí? Dicho de otra manera. No sé si allí se ha comprendido. Bien. Les decía entonces que vamos a analizar esto, pero desde el punto de vista de la derivada primera. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, que es posible analizar el crecimiento o decrecimiento de una función analizando el signo del valor numérico de la derivada. O sea, podemos determinar si una función es creciente o decreciente analizando el signo del valor numérico de la derivada. ¿Sí? Es decir, el resultado numérico de la derivada primera, si es positivo o negativo, por eso dice el signo. Es decir, si la derivada es positiva, esto indica que la tangente a la curva tendrá esa pendiente
o tendrá una pendiente definida por un ángulo comprendido entre 0 y 90. Y sí, porque la tangente entre 0 y 90 da positivo. Con lo cual significará que la función será creciente. Si por el contrario el signo de la derivada es negativo, esto implica que la tangente a la curva tendrá una pendiente definida por un ángulo comprendido entre 90 y 180, lo cual significa que la función será decreciente. ¿Por qué decimos negativa? Porque la tangente entre 90 y 180 da negativa. Esto que hemos definido acá, vamos a desmenuzarlo un poco más, ¿sí? En otras diapositivas más adelante, incluso en la clase de mañana, y vamos a ir viendo también, hasta el día de viernes, vamos a ir viendo todos estos temas. Bueno, esto ha quedado, es un resumen de lo que hemos visto recién, ¿sí? Para cuando x2 es mayor a x1, vemos que el f de x2 es mayor al f de x1, decíamos que la función era creciente. Fíjense, si nosotros trazamos tangentes acá, en este punto intermedio y en este punto, las tangentes, ¿sí?, estarían comprendidas entre 0 y 90, ¿sí? Si lo quieren ver con respecto a este eje cartesiano, ¿sí?, una tangente que está aquí, en algún punto de acá, ¿sí?, va a tener un ángulo comprendido entre 0 y 90. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. De la misma manera, con este otro gráfico que veíamos recién, donde la x2 es mayor a la x1, pero el f de x2 es menor al f de x1, donde decíamos que la función es decreciente, si nosotros trazamos tangentes en distintos puntos de esta función, vamos a ver que la pendiente de esa recta tangente va a estar con respecto al eje de las x entre 90 y 180, es decir, mayor a 90 grados. Bueno, ahora vamos a verlo, digamos, vamos a continuar analizando todas estas cosas que estamos viendo desde otro punto de vista, ¿sí? Supongamos que tenemos esta función, que es continua y derivable, que está definida en un intervalo AE, ¿sí? Y vamos a observar el comportamiento de la función cuando x va aumentando. Vemos que la curva sube desde A a B, vemos que la curva sube, ¿sí? Y desde C a D también sube, y que baja desde B a C, ¿sí? Y también desde D a E. Si tomamos un punto x1 del intervalo a B que estamos viendo acá, le corresponde un f de x1, que es el que está marcado allí. Si tomamos un valor de x que sea menor al x1, es decir, entre a y este x1, si tomamos un valor allí, vamos a ver que la f de x va a ser mayor al f de x1. Perdón, si tomamos un x mayor a x1, lo marqué mal aquí, un x mayor al x1, ¿sí? Supongamos un valor aquí va a tener un valor f de x acá, que va a ser que va a ser mayor al del x1, ¿sí? Y lo mismo sucedería aquí. Si tomamos un valor menor al x1, vamos a obtener un valor menor al f de x1. Es decir, valores entre a y x1 tendrán f's menores y x menores. Y entre x1 y b
tendrán x mayores y f mayores a e. Es decir, que cuando aquí vayamos hacia la derecha, vamos a tener creciente y aquí también vamos a tener creciente en todo este intervalo, que es lo que está expresado acá. Para un x menor a x1, el f de x es menor al f de x1, ¿sí? Si hacemos el cociente entre esos dos, es positivo, menos con menos más, si lo tomamos como negativo que se ha movido hacia la izquierda. Y lo mismo, en este caso, para cuando nos movemos a la derecha del x1 y vamos hacia el b. Ahora analizamos un intervalo de el BC, que era decreciente, y si tomamos valores de x entre x2 y b, ¿sí? Vamos a obtener valores f mayores que el x2, pero el x va a ser menor que el x2. Y si nos vamos a la derecha, vamos a obtener x mayores al x2 y f menores que el f de x2. Es decir, ese cociente termina dando negativo. Por lo tanto, decimos que desde a hasta b la función es creciente y desde b hasta c la función es creciente, y los mismos análisis se pueden hacer en los otros intervalos. Ahora, si analizamos el signo de esta relación de los incrementos, ¿sí? Que era lo que estamos diciendo recién. Si hacemos f de x menos f de x1 sobre x menos x1, nos dará mayor que 0. Y si tomamos límite para cuando x tiende a x1, que sería este caso, ¿sí? Tomamos límite para cuando x tiende a x1, ¿sí? Esto también va a ser mayor que 0, el cociente, este resultado, y esto, fíjense, la función incrementada, la función en el valor original, es lo que hemos definido en la definición de derivada para cuando el de x tiende al valor que queremos acercar. Entonces, esto es la derivada en el punto x1 y esto es mayor a 0. ¿Sí? Esto, que aquí parece un poco más complejo, después los vamos a ver en otro ejemplo expresado de otra manera y van a ver que esto que estamos hablando con respecto a la derivada lo pueden interpretar de otra manera. Bueno, el mismo análisis se da para cuando la función es decreciente. Es decir, en un caso, cuando la función crece, la derivada primera evaluada en el punto es mayor que 0 y la derivada primera evaluada en un otro punto es menor que 0. Y gráficamente, lo que estamos marcando, que es lo que veníamos haciendo recién, que si tenemos esta función, la tangente en este punto, ¿sí? Tiene un ángulo alfa con respecto al eje de las x, que si hacemos la tangente de ese ángulo alfa, como está entre 0 y 90, es positivo, y la tangente en ese punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto, es la derivada primera, con lo cual la derivada primera será mayor que 0 y tendrá esta característica de que va a crecer la función. Y haciendo un análisis similar, si la función es así, está exagerada allí, trazamos la tangente en un punto, la pendiente de la recta tangente va a formar un ángulo alfa con respecto a la horizontal, que va a ser mayor a 90 grados, ¿sí? Y esa tangente va a ser menor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada es menor que 0 en este punto. Y es así que, tanto en forma analítica o en forma gráfica, definimos cuando la función crece o decrece a partir de analizar el signo de la derivada primera. ¿Se ha comprendido esto? Bien. Vamos a pasar ahora a máximos y mínimos de una función. ¿Sí? Vamos a aplicar los conceptos que hemos visto hasta aquí. Vamos a estudiar los valores extremos de una función y para eso nuevamente nos va a servir la interpretación geométrica de la derivada.
Los puntos extremos de una función son aquellos que muchas veces en la profesión nos sirven para entender la evolución de una variable respecto de otra. Y por eso nos interesa conocer. Actualmente, a través de diferentes funciones, vemos que en la práctica nos referimos a un crecimiento de la curva, un amesetamiento y un pico, ¿sí? Entendiendo como un valor alto, y justamente eso es lo que vamos a analizar. Puede ser, digamos, una función crece, decrece, encuentra un pico o un valle, ¿sí? Y esas son distintas características que nos interesa conocer de la función. Los máximos y mínimos en una función son los valores más grandes, máximos, o más pequeños, mínimos, que toma la función, ¿sí? El valor máximo de esto si fuese una función y el valor mínimo de esto si fuese una función. Esos valores máximos o mínimos, ya sea en una región del dominio, cuando hablamos de una región estamos hablando de un tramo del dominio, en cuyo caso lo vamos a llamar extremos relativos. O si analizamos todo el dominio, lo vamos a llamar extremos absolutos, ¿sí? Es decir, sería el máximo más máximo o el mínimo más mínimo en todo el dominio. Pero si analizamos un tramo del dominio y encontramos un máximo, un mínimo, bueno, vamos a ver que en ese tramo del dominio será un máximo o mínimo relativo. Bueno, intuitivamente, un extremo podemos definirlo como en un punto A es un máximo relativo de la función f si la función f evaluada en A es mayor para los f de x, para los x cercanos al valor A. Es decir, si este fuese el punto A que estamos analizando, este valor, la función evaluada en este punto, es mayor a cualquier valor de la función evaluado en puntos cercanos a este punto, ¿sí? Cualquier punto evaluado cercano a ese punto son menores que este f de A. Y será un mínimo relativo si hacemos la situación inversa, que el f de A sea menor a un f de x cualquiera valuado en puntos cercanos a este punto que estamos analizando. En esta función tiene un máximo relativo en 0, 0 y un mínimo relativo en 2 menos 4. Se puede observar que en x igual a 0 es un máximo en los puntos, ya que en su alrededor no hay otro valor máximo. Pero no es el valor más grande, porque, por ejemplo, si hacemos f de 4 aquí, ¿sí? La función allá arriba nos estaría dando 16, ¿sí? Y este valor 16 es mayor que este, ¿está? Pero en los puntos cercanos al máximo este que está aquí, ¿sí? Hemos encontrado que el f de 0 es el valor o la coordenada del máximo. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo sería una definición más formal? Si tenemos una función f que está definida de los reales hacia los reales, una función, y sea a que pertenezca a los reales, entonces a es un mínimo relativo de la función f si existe un épsilon mayor que 0 tal que f de a, es lo que veíamos recién, sea menor al f de x para todo x que pertenezca, ¿y esto qué es? Esto es a un entorno cercano al valor f de a. O sea, dicho en otras palabras, lo que analizábamos aquí. Si hay un valor épsilon que tomamos, ¿sí? Para definir este entorno como un pequeño, ¿sí? En donde no haya otro valor que haga que el f de a, bueno, yo marqué el máximo acá, me confundí, ¿sí? Sería el mínimo.
para el ejemplo que estamos viendo acá. Sería el mínimo, porque estamos hablando del mínimo. No debería haber otro f de x que sea mayor al f de a en este entorno, es decir, a este epsilon que se ha fijado. Y de la misma manera para el máximo. A es un máximo relativo de f si existe un epsilon mayor que 0, tal que el f de a sea mayor a cualquier f valuado en ese entorno donde se ha definido este epsilon cercano al punto A. Y A será un extremo relativo de f si es un mínimo relativo o es un máximo relativo. Bueno, los absolutos. Si A es un mínimo o un máximo, para todo x del dominio f de x se dice que es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Entonces A es un mínimo absoluto de f si f de A es menor a f de x, pero para todos los x, no en un entorno. Y A es un máximo absoluto de f si el f de A es mayor al f de x para todo x, nuevamente, no en un entorno. A es un extremo absoluto de f si es un mínimo, A es un extremo absoluto de f si es un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Bueno, veamos algún ejemplo. El vértice de una parábola siempre es un extremo absoluto. Por ejemplo, la siguiente parábola tiene un mínimo relativo en menos 1, 1. ¿Y por qué es un mínimo absoluto o un extremo absoluto? ¿Y por qué? Porque la parábola tiene solamente este valle. No hay otra parte donde la parábola vuelva a tener un valle, porque las ramas siempre van hacia arriba, crecen y crecen y crecen y crecen, nunca vuelven a bajar. Entonces, ese va a ser el único mínimo que va a tener, el único mínimo y el mínimo más mínimo, porque es el único que va a tener esa función, o sea, la parábola. También lo pueden escuchar o leerlo como el mínimo minimorum o el máximo maximorum. ¿Sí? Era una terminología que se solía utilizar también. Bien. Ahora vamos a ver esto de los máximos y mínimos teniendo en cuenta la regla de la primera derivada. Si la función f es derivable en C y f' valuada en C es igual a 0, decimos que C entonces es un punto crítico. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es un punto C, porque lo que estamos buscando es un punto, que lo hemos llamado C, donde la derivada primera valga 0. ¿Por qué? Porque aquí, en esta, no me importa si es mínimo o máximo, pero aquí la tangente es horizontal. Con lo cual, la pendiente de la recta tangente en este punto es 0. Con lo cual, si encuentro los valores que hagan que en la derivada primera esa función derivada primera valga 0, pues entonces allí puedo tener un máximo o un mínimo. Es lo que dice allí. Si la función f de x es derivable en el punto C y a su vez la función, la f' evaluada en el punto C es igual a 0, entonces decimos que C es un punto crítico, es decir, un máximo o un mínimo. Los puntos críticos son los candidatos a ser extremos relativos, ¿sí? Y o absolutos, dependiendo de la función. Entonces, si f es derivable en el intervalo AB, entonces, si f es creciente en el intervalo, esto es lo que habíamos dicho antes, si f' de x mayor a 0 para todo x que pertenezca al intervalo. Y f es decreciente para un f' menor a 0 para todo x que pertenezca al intervalo. Con lo cual, si una función pasa de crecer a decrecer, si pasa de crecer a decrecer, entonces en el medio pasó por una situación intermedia, donde no creció ni decreció. Esa situación intermedia son donde encontramos las tangentes horizontales. ¿Se ha comprendido eso, esa aclaratoria?
Bien. Un segundo, por favor. Bien, retomamos. Supongamos que f, la función, es derivable en un intervalo AB y que hay un punto C que pertenece a ese intervalo y es un punto crítico. Es decir, lo que decíamos recién, f' valuada en C es igual a 0. Entonces pueden darse las siguientes situaciones estudiando el signo de la derivada en los intervalos AC y CB. ¿Sí? Supongamos que vamos del intervalo A al B y tenemos un punto C. Si aquí la función, la derivada primera en este tramo del intervalo desde A hasta C es mayor que 0 y en el otro intervalo es mayor que 0, la función está creciendo. ¿Sí? Este que está aquí. Este otro, si la función desde A hasta C va creciendo y desde C hasta B va decreciendo, entonces hemos encontrado un máximo, porque crece y luego decrece. Si se da la situación inversa, donde desde A hasta C encontramos que decrece, porque la derivada primera es menor que 0, y luego crece, porque la derivada primera es mayor que 0, entonces la función encontró un mínimo, porque decrece y luego crece. Y en el último, si la función entre A y C, la derivada primera es menor que 0, y después de C hasta B, la derivada primera es menor que 0, entonces la función también allí es decreciente. Bueno, y esto es lo que está aclarado allí. Es decir, si C es un máximo y la función es f, es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha, es un máximo. Y es un mínimo si f es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha. ¿Sí? Es lo que hemos estado aclarando. Esto sería con el análisis del crecimiento y decrecimiento. Bueno, vamos a ver un ejemplo para calcular los extremos de una función. Si tenemos esta función 3x por e a la x, la derivada primera va a ser 3 por e a la x más 3x por e a la x. Ya a esto lo sabemos derivar perfectamente. Sacando factor común, nos queda 3 a la x por 1 más x. Bueno, ¿cómo obtenemos el valor de x? ¿Sí? Donde tendríamos o podríamos tener un máximo o un mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar esta derivada primera a 0. ¿Sí? Porque si la derivada primera es igual a 0, la tangente en este punto es horizontal. Nosotros queremos encontrar dónde son los puntos donde la tangente se hace horizontal. Entonces, si conocemos la función derivada, la igualamos a 0 y vamos a sacar los valores de x que hacen que anulen la derivada primera. Esos valores de x que hacen que anulen la derivada primera van a ser los valores de x donde vamos a tener las tangentes horizontales. Repito. Tenemos que conocer o queremos conocer, vamos a volver a otro gráfico, queremos conocer dónde tenemos máximos o mínimos. Sabemos que en esos puntos, en los máximos y en los mínimos, la tangente es horizontal.
Si la derivada primera es la función que nos da la pendiente de la recta tangente en cada punto de la función original, pues entonces si igualamos la derivada primera a 0 y encontramos las raíces de esa derivada primera, significa que vamos a conocer las coordenadas x de los puntos donde la función original tiene tangente horizontal. ¿Se ha comprendido eso? Sí, lo vamos a explicar de nuevo, pero vamos a ir al pizarro. Siempre con la disculpa del caso del pulso. Supongamos que tenemos esta función, ¿sí? F de x. Bueno, queremos conocer los máximos y mínimos. Lo vemos aquí. Aquí tendríamos un valor máximo y aquí tendríamos un valor mínimo. ¿Cómo conocemos esos máximos y mínimos? ¿Qué nos interesa conocer de esos máximos y mínimos? Nos interesa conocer la coordenada x1 de ese máximo y la coordenada x2 de ese mínimo. ¿Para qué? Para poder ubicarlos en la función, porque sabemos que están, pero no sabemos dónde están, entonces los tenemos que ubicar. Entonces queremos conocer esa coordenada x1 y esa coordenada x2, y también queremos conocer la y1 y queremos conocer la y2 de ese punto mínimo. Pero por ahora nos vamos a focalizar en conocer la x1 y la x2. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de la gráfica. ¿Sí? Perdonen ese último. Entonces, sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente de cada uno de esos puntos. Entonces, la f' de x, ¿sí?, es la función que va a representar la derivada, la pendiente de la recta tangente de cada uno de esos puntos. Ahora, ¿qué puntos me interesa conocer de esa función derivada? Y bueno, yo estoy buscando estos dos puntos, los dos puntos particulares, en este y en este. Es por eso que a la función original, perdón, a la función derivada, la igualo a 0. Porque si yo conozco la ecuación de la derivada primera, que es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos, si yo le igualo a 0, ¿qué voy a conocer de acá? Y voy a conocer el x1, voy a conocer el x1 y voy a conocer el x2, porque van a ser estos dos valores los que van a anular esta función derivada primera. ¿Por qué la van a anular? Porque son las coordenadas en x donde la pendiente es horizontal. Entonces yo voy a conocer las coordenadas x de esos dos puntos, la coordenada x1 y la coordenada x2. ¿Se ha comprendido? Bien. Exactamente, lo que vamos a determinar, olvídense de cuál es la función, si es una parábola, un cubo, una cúbica, la que sea, no importa. Lo que a nosotros nos interesa es conocer cuál es la ecuación de la derivada primera. Cuando digo ecuaciones, para no hablar redundantemente de decir función, es decir, si conozco la función derivada primera, es decir, su ecuación, y yo le igualo a 0, cuando le igualo a 0 voy a conocer cuáles son las raíces de esa derivada primera. Y al conocer las raíces de esa derivada primera,
van a ser las coordenadas en X, donde las pendientes de las rectas tangentes en esos puntos en la función original son horizontales, las tangentes. Con lo cual, allí voy a tener o un máximo o un mínimo. Ya vamos con respecto a sabemos si es máximo o mínimo. Esperen un ratito. Bien. Volvemos a donde estábamos. Entonces, por eso aquí, en este ejemplo que habíamos visto, decimos derivada primera igual a 0. Bien, derivada primera igual a 0. Acá tenemos producto, ¿sí? 3, si lo pasamos multiplicando acá, nos queda 3 por 0, por eso acá el 3 desaparece. Aquí hay dos formas de que esto valga 0. O que e a la x valga 0, o que este 1 más x valga 0. ¿Por qué? Porque hay un producto aquí. Pero e a la x nunca va a valer 0, porque no hay ningún valor de x que haga que al ser exponente de la e, esto se anule. Con lo cual, lo único que necesitamos encontrar, cuál es el valor que anula este paréntesis. Y en este caso es menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 será el valor que anula la derivada primera. Menos 1 no sabemos si es máximo o es mínimo. Entonces, el punto crítico va a dividir a los reales en dos intervalos, desde menos infinito a menos 1, porque allí vamos a tener, en este caso, un máximo o un mínimo, no sabemos, y desde menos 1 hasta más infinito. Ahora evaluamos la derivada primera en un punto arbitrario de cada uno de estos intervalos, para saber si la función crece o decrece. Por ejemplo, de menos infinito a menos 1 tenemos el menos 2. Si hacemos f de menos 2, el resultado nos da menos 3 por e a la menos 2, con lo cual esto es menor que 0. ¿Sí? Si era menor que 0, la derivada primera, decíamos que era decreciente. ¿Recuerdan? La tangente entre mayor a 90 o entre 90 y 180. Y si hacemos en el otro intervalo entre menos 1 y más infinito, por ejemplo el 0, vemos que nos da mayor que 0, porque e a la 0 es 1, por 3 es 3, esto es mayor que 0, con la cual la función crece. Entonces, por lo tanto, f es decreciente en este intervalo y creciente en este intervalo. Así lo hemos analizado en función hemos analizado el crecimiento y decrecimiento de la función en los intervalos. Todavía no sabemos si es máximo o mínimo, ¿sí? Pero bueno, esto nos podría dar ya una orientación. Bueno, este es el gráfico que vemos desde menos infinito hasta menos 1, la función decrece, y de aquí vemos que crece, ¿sí? Hacia más infinito. Y es un mínimo. Todavía no lo hemos definido con la regla de la derivada segunda, que es lo que vamos a ver aquí. La regla de la derivada segunda permite determinar si un punto crítico es mínimo o máximo relativo según el signo de la derivada segunda. Si la función es dos veces derivable y xc es un punto crítico, entonces c será un mínimo relativo si la función derivada segunda evaluada en el punto c nos da mayor que 0. O sea, mínimo si la función derivada segunda evaluada en el punto c es mayor que 0. ¿Cuál es este punto c? Y es la coordenada x que hemos sacado, ¿sí? La coordenada en este caso sería el menos 1. Aquí hemos encontrado que menos 1 tenemos un máximo y un mínimo. Bueno, acá lo hemos graficado, sabemos que es un mínimo, porque lo vemos en el gráfico, pero si no tuviésemos el gráfico, ¿cómo sabemos si es un mínimo? Pues entonces venimos, hacemos la derivada segunda de la función, evaluamos en la coordenada x1, o que está llamado acá c en forma genérica, o el ejemplo que venimos trabajando, que es x igual a menos 1, si en la derivada segunda evaluamos el x igual a menos 1 y nos da positivo el resultado, entonces decimos que es un mínimo. Y bueno, si hacemos lo igual, pero nos da que es menor que 0, decimos que es un máximo.
Y por último, si la derivada segunda no es ni mayor que 0 ni menor que 0, sino que es igual a 0, esta regla no determina si se trata de un máximo o un mínimo, o sea, de un extremo. Todavía no lo podemos determinar. Bueno, veamos el ejemplo que veníamos viendo. Es la segunda derivada de la función del ejemplo anterior, ¿sí? La segunda derivada es 3 por e a la x por 2 más x. Si nosotros evaluamos en esta derivada segunda, el punto acá está repetido, x igual a menos 1, ¿qué nos queda? 3 por e a la menos 1. Este resultado es positivo, es mayor que 0, por lo tanto se trata de un mínimo. Por lo tanto, lo que está graficado aquí es correcto. Tenemos un mínimo. ¿Sí? Lo hemos analizado a través de si la función crece y decrece, y lo hemos analizado a través de la regla de la derivada segunda, donde encontramos el mínimo. Repetimos lo de la derivada segunda. Hasta aquí analizamos que encontramos un valor en x igual a menos 1, donde la función a la izquierda decrecía y a la derecha crecía. A la izquierda decrecía y a la derecha crecía, con lo cual era un mínimo. ¿Sí? Lo analizamos a través de si la función crece o decrece. Pero podemos también saber si es mínimo o máximo a través de la regla de la derivada segunda. ¿Cómo sabemos si es mínimo o máximo a través de la regla de la derivada segunda? Bueno, ¿qué nos dice la derivada segunda? Señor, usted agarre y derive 2 veces la función original. Nosotros ya la teníamos derivada porque habíamos hecho una vez, teníamos la primera derivada. Con lo cual a esto lo que tenemos que hacer es volverlo a derivar y obtenemos la derivada segunda, ¿sí? Recuerden cuando vimos derivada sucesiva. Entonces, tengo la derivada segunda. ¿Y qué hago en la derivada segunda? Bueno, valúo en este x igual a menos 1, que lo saqué de cuando hice la derivada primera igual a 0. O sea, son las raíces de la derivada primera. En este ejemplo nos daba x igual a menos 1. Ese valor está llamado acá en forma genérica como c, ¿sí? Pero podría ser acá el x1. Si la derivada segunda, al evaluar en el valor c, es decir, en las raíces de la derivada primera, y el resultado es mayor que 0, así un positivo, entonces un mínimo. A la inversa, si lo evalúo en la derivada segunda a las raíces de la derivada primera y me da menor que 0, entonces un máximo. Y si es igual a 0, no sé si es máximo o mínimo, ya lo vemos después. ¿Se ha comprendido ahora? Bien. Aquí habíamos determinado a partir de la derivada segunda que era un mínimo. ¿Sí? Hicimos la derivada segunda, la calculamos, y en esta derivada segunda lo reemplazamos x por el valor de f de x igual a menos 1, que era la coordenada en x o la raíz de la derivada primera. Y esto nos dio mayor que 0, con lo cual es un mínimo. Bien, ¿se ha comprendido hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima a expresar en 2 o 3 palabras cómo obtiene un máximo y un mínimo y cómo sabe si es máximo y mínimo? No hay problema que nos equivoquemos, ¿sí? Es el momento de... Porque esto suele ser un error que suelen cometer en el práctico a la hora de hacer el estudio completo de funciones. ¿Cómo se obtiene
la coordenada en X de un máximo o un mínimo. O llamado en forma genérica de un extremo. Bien, derivando la primera, o sea, la derivada primera, y luego saco la raíz, o igualo a 0 la derivada primera. Bien. Esas derivadas primera, esas raíces, perdón, de la derivada primera, son las coordenadas en X de los máximos y mínimos. ¿Cómo sé yo ahora si esa coordenada en X es máximo o mínimo? No, ahí hay un error. No sé si la respuesta a cuál es. Bhaskara es solamente para la ecuación cuadrática. Bhaskara es solamente para la ecuación cuadrática. Nos olvidemos de ecuaciones cuadráticas. Tenemos distintos tipos de funciones. Derivada primera, la igualo a 0, saco las coordenadas en X o las raíces de esa derivada primera, esas son los valores en X donde van a estar los puntos máximo mínimo. ¿Cómo sé si es máximo mínimo? Como bien están diciendo allí, hago la derivada segunda y la evalúo en esa derivada segunda, esas coordenadas X1 y X2, X3, la que sea, y veo el signo. Si el signo es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si el signo es menor que 0, entonces es un máximo. ¿Y qué nos está faltando conocer de este máximo y mínimo? También puede ser a través de ver si crece o decrece a la izquierda de un máximo y un mínimo. Tenemos que conocer también las coordenadas Y de los máximo y mínimo. Entonces ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero lo voy adelantando. Las coordenadas en Y, de este máximo y mínimo, las voy a obtener a partir de qué o cómo. De reemplazar, y ténganlo presente porque también suele ser un error, de reemplazar en la función original, las coordenadas en X de la derivada primera. ¿Por qué? Porque son los valores en X donde van a estar ubicados los máximos y mínimos. ¿Cómo conozco la coordenada en Y? Y la reemplazo en la función original. Reemplazo ese valor de X en la función original y calculo el valor que me da, el resultado. Y ese resultado va a ser la coordenada Y del máximo o mínimo. Entonces, aquí lo que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Acá obtuvimos las coordenadas en X, X1 y X2. Sí, puede haber más de un máximo mínimo, puede haber muchos, o puede haber uno solo. Era lo que definíamos recién como máximo extremo relativo o extremo absoluto, ¿sí? El máximo más máximo o el mínimo más mínimo son los absolutos, pero podemos tener más de uno o uno solo, o puede no tener. Entonces, estas son las coordenadas en X de la derivada primera. Perdón, son las raíces de la derivada primera, que son las coordenadas en X de este máximo y este mínimo, ¿sí? Bueno, ¿qué hemos hecho recién? Lo que hemos hecho recién es hacer la derivada segunda de la función, ¿sí? Y reemplazamos la derivada segunda en x1 y vimos que era mayor que 0 y la derivada segunda, perdón, en x2, ¿sí? Estoy hablando, a ver si, no, lo hice al revés. Para este ejemplo, un segundito. Para el x1, tenemos, para el ejemplo que estamos viendo allí, es menor que 0,
y para el f segunda de x2 es mayor que 0, ¿sí? Entonces, allí tenemos que el máximo y el mínimo. Esto nos dio un máximo y esto nos dio un mínimo. Entonces sabemos que acá encontramos el máximo y acá encontramos el mínimo. ¿Pero qué encontramos? Encontramos primero la coordenada x1 y x2. Y sabemos que un máximo y un mínimo. Ahora, ¿qué nos falta conocer? Y nos falta conocer las coordenadas en y. Entonces, ¿cómo obtenemos las coordenadas en y? Simplemente en la función original, ¿sí? Hacemos f de x1 y vamos a obtener el y1. Y hacemos el f del x2 y vamos a obtener el y2. ¿Sí? Fíjense que acá a la f no le he puesto ni prima, ni 2' ni nada. Le he puesto la f original, que es esta. Entonces ahí, de esa manera, entre el x1 y el y1, obtenemos el par x1, y1, ¿sí? Que es el del máximo. Y entre el x2 y el y2, ¿sí? Obtenemos el x2, ¿sí? y2, que es el mínimo, ¿sí? Esto es y2. ¿Se ha comprendido allí? Aunque parezca un gráfico un poco improlijo, pero hemos marcado la derivada primera, que es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos, la hemos igualado a 0. Cuando igualamos a 0, esa ecuación, obtuvimos el x1 y el x2, que son los valores que anulan la derivada primera, por lo cual la tangente aquí es horizontal. Entonces son las coordenadas en x de estos puntos. Ahora no sabemos si es máximo o mínimo, con lo cual hicimos la derivada segunda, y en la derivada segunda reemplazamos por x1 y nos dio menor que 0, entonces era un máximo. Y en la derivada segunda reemplazamos y nos dio mayor que 0, con lo cual era un mínimo. ¿Y qué nos faltaba conocer de este máximo y de este mínimo? Nos faltaba conocer las coordenadas y. Entonces, en la función original, reemplazamos por el x1 y nos dio el y1, y reemplazamos por el x2 y nos dio el y2. Y de esa manera, con el x1 que lo sacamos de la derivada primera y el y1 que lo sacamos de la función original, construimos la ubicación del punto máximo. Y lo mismo hicimos con la ubicación del punto mínimo. ¿Se ha comprendido allí? Bien. ¿A qué se refiere con que podamos hacer un orden? El orden es el que hemos repetido recién. Función original, derivada primera, raíces de la derivada primera, derivada segunda, reemplazo en la derivada segunda las raíces de la derivada primera, me fijo si es mayor o menor que 0 y sé si es máximo o mínimo. Luego, reemplazo las raíces de la derivada primera en la función original y obtengo el y1 y el y2 de las coordenadas en y de los puntos máximo y mínimo. Ese es el orden que hemos estado mencionando, ese sería el orden de trabajo. De todas maneras, vamos a ver después qué pasa cuando nos da igual a 0 y esas cosas que nos han quedado ahora, eso lo vamos a ver ya mañana, y luego también lo vamos a ver en una aplicación, en un ejemplo, el día viernes. Bien. Bueno, si no hay más consultas, la clase de hoy terminamos aquí. Mañana, recuerden, nos vamos a ver después del práctico, ¿sí? Será aproximadamente 8 menos 20, ¿sí? Que vamos a comenzar con el teórico. Ni bien terminen con el práctico, el profesor del práctico me va a avisar y ahí comenzamos con el teórico. Bien, chicos, que anden bien, hasta mañana.
Chao, buenas tardes a todos.